Enzo, ¿empezamos? Espera que entre un poco más la gente y ahí arrancamos. No se escucha si están hablando. No, yo estoy repasando. Ahí entró el profe. Hola chicos. Hola, profe, buen día. Bueno, justo enganché el ¿Cómo le mensaje va, porque profe? no encontraba así que bueno. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bien, profe. ¿Y cómo está? Bueno, larguemos ¿Usted, cuando... profe, cómo anda? Bien, hoy es mi primer día sin fiebre, después de 13 días, así que estoy bárbaro. De 10. Vamos, larguemos un momento, se nos hace tarde, ¿sí? Dale. Bueno, profe. A nosotros nos tocó Argentina 1989. No se escucha bien, ¿eh? ¿Quién tiene el micrófono prendido? No se Se escucha escucha bien. muy ¿eh? bajo, amigo. Ah, perdón. ¿Ahí se me escucha bien? Un poquito mejor. Bien. Bueno, a nosotros nos tocó Argentina de 1989 al 2000. Para poner un poco en contexto, venimos de una crisis de Alfonsín, un adelantamiento de las elecciones y asumiendo Menem en este año. Bueno, asume en el 89 con la mayoría necesaria y empieza a tomar medidas que son adoptadas por el consenso de Washington. Ponele. Las primeras medidas que usa es reformar el sector público, conseguir acuerdos con empresas, congelar precios por 90 días, llegar a algunos acuerdos con sindicatos y eso, pero por distintas situaciones que tenemos en esta época se ven contrapuestas estos acuerdos que llegan. Bueno, el presidente consigue buenas relaciones a lo que es la visión internacional, principalmente con Estados Unidos, que durante este periodo fue bastante buena. Bueno, como ya había mencionado, implementó muchas medidas del consenso de Washington, de lo cuales algunas de los postulados que presentaba esto era la privatización. En este periodo se privatizaron muchas empresas estatales, algunas ya muy conocidas como YPF, Telecom, entre muchas más, las vías argentinas, muchísimas. Estas privatizaciones fueron muy llevadas por la corrupción, ya que eran entregadas a empresarios conocidos del poder y generando monopolios y malos servicios hacia la ciudadanía. Telecom, luego de ser privatizada, empezó a brindar muy pésimos servicios.
de ya. Bueno, su primer mandato fue muy caótico, al igual que su segundo, pero logró tener una imagen positiva en su primer mandato. Pero por la constitución de esa época no se le permitía lograr obtener una reelección. Así que lo que pretendió fue llevar una reforma constitucional, pero no tenía los votos necesarios en las cámaras. Así que logró un acuerdo con la Unión Cívica Radical, en ese entonces la oposición, para llegar a un acuerdo de la reforma constitucional y poder obtener una reelección. La oposición se opuso principalmente, pero luego cedió, pidiéndole ciertos requisitos o ciertos tratos a la hora de esta reforma, como la autonomía de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura y un tercer senador por la cantidad mínima de votos. Fede. Bueno, como dijo Enzo, Menem logra ser reelegido en el segundo mandato y gracias a la reforma constitucional que hizo y el acuerdo con la oposición. Pero en este segundo mandato surgieron muchos casos de corrupción, no fue como el primero, sino que hubieron muchos actos de corrupción y el mal manejo de poder hicieron que haya estado mal visto. Uno de los casos que más tuvo relevancia fue la venta de armas a Ecuador, cuando este tenía un conflicto con Perú. Mientras que la Argentina estaba haciendo como mediador de paz. Estos actos hicieron que en el 2000 Menem no fuera reelegido y ganó la oposición. La sociedad en ese tiempo, había que recordar que la Argentina estaba pasando por un momento de pobreza y falta de trabajo. Así que las brechas sociales fueron más amplias en ese tiempo y se podía ver la diferencia de clase. El abandono del Estado hizo que se generara más desempleo y que los mismos, o sea, los empleos que ya hayan estado no hayan sido bien regulados. Bueno, gracias a este desempleo y falta y abandono por parte del Estado, empezaron a surgir más movimientos obreros, movimientos sociales, digo, que se estaban haciendo oír en esas épocas de necesidad. Aparecieron protestas por parte de los trabajadores y la clase trabajadora. Con esto también surgieron sindicatos como la CTA, que es la Central de Trabajadores del Estado de Argentina, y que representaba esta clase. Y también aparecieron gremios como ATE, etcétera, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República, y la MTA. También surgen los movimientos de trabajadores, que es como el movimiento piquetero, que es el movimiento de trabajadores desocupados, y estos tuvieron conflictos en Cutralcó y Salta, fueron los más notables, y también esos fueron en el 96 y en el 97, el de Cutralcó, y el 97 y 98 el de Salta, si no me confundo. Y todo esto también dio como origen al nuevo sindicalismo, que buscaba articular con las organizaciones sociales para generar el bienestar de los trabajadores, que sea más regulado, que sea más igualitario para los trabajadores. ¿Quería adelantar, amigos? Bueno, respecto a la economía, una de las primeras medidas que se implementó en Argentina fue el Consenso de Washington, como había hablado mi compañero anteriormente. El Consenso de Washington fue un término que fue acuñado en 1989 por un economista estadounidense del Instituto Peterson llamado John Williamson. El objetivo de este consenso era un conjunto de 10 fórmulas que eran muy específicas y que constituían un paquete de reformas estándar para los países
que estaban, los países en desarrollo que estaban azotados por la crisis económica. Todo esto era según las instituciones que estaban bajo la órbita de Washington DC, como por ejemplo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas fórmulas abarcaban políticas que lo que promulgaban era la estabilización macroeconómica, una liberación económica con respecto al comercio, la reducción del Estado, un Estado mucho más pequeño, y una expansión de las fuerzas del Estado respecto a lo que es la economía interna. Por ejemplo, la primera de estas políticas era una disciplina en la política fiscal que se enfocaba en evitar los déficits en el PBI, en el Producto Bruto Interno. Bueno, lo que sucedió es que esto no dio resultado debido a que había mucho interés político y dejó una inflación del 60%, una moneda muy débil y mucha desigualdad social. Ahí se generaron despidos en el ministerio luego de este consenso. Habían hecho muchas promesas de campaña que fueron haciéndose agua en el gobierno, y llega Cavallo con un plan de la convertibilidad. La ley de convertibilidad del Austral es una ley que se derogó en marzo de 1991, que se decretó en marzo de 1991, perdón, en el Congreso de la República Argentina, y fue impulsada por Domingo Cavallo, como recién acabo de explicar. Esto decía que iba a haber una relación cambiaria fija entre el dólar estadounidense y la moneda argentina. A su vez se generó también un cambio del austral al peso. 10.000 australes eran equivalentes a un peso argentino. Esta ley estuvo vigente durante casi 11 años, hasta su derogación en el 6 de enero del 2002, cuando ya la crisis económica era insostenible. Este periodo de la ley de convertibilidad se lo conoció popularmente como la ley del 1 a 1, como el 1 a 1. Bueno, Cavallo fue el ministro de Economía hasta que renunció, luego de denunciar a Alfredo Jabran, que era un empresario que estaba vinculado con el gobierno de Menem, el gobierno menemista, por razones de... perdón. Era un empresario que era... no me sale la palabra. Recibió acusaciones por estar vinculado con... perdón, con la corrupción. No podía conectar el micrófono. Esa era la palabra que no me salía, gracias, perdón. Bueno, luego de esta renuncia de Cavallo, la economía fue decayendo hasta llegar a la crisis económica que explotó en el 2001. Listo, eso. Si quieres pasar. Bueno, en cuanto a la educación en este periodo, aparecieron 3 leyes que fueron importantes en cuanto a la educación, que era la ley número 24.049, la ley 24.591 y también tuvo la ley 24.195. En cuanto a la ley 24.049, permitió transferir desde el Poder Ejecutivo Nacional a las provincias y a las municipalidades de Buenos Aires lo que vendría a ser la escuela secundaria. Y también en la oportunidad de poder transferir las escuelas superiores normales y los institutos superiores, que esto fue en 1993. Lo malo de esta ley es que trajo desigualdad y la incompetencia de varias provincias al no poder llevarla al cabo como una educación igual entre todos, ya que cada provincia manejaba su propia educación. Otra visión negativa de esto que tuvo la reducción del presupuesto educativo por parte del gobierno nacional.
En cuanto a la ley 24.195 que se estableció, pudieron brindar las oportunidades necesarias para desarrollar la formación integral de las personas a lo largo de toda su vida. Y promover la capacidad de definir su proyecto también de vida. Y la ley 24.593, 24.591 de la educación superior tuvo un aumento en los años de educación obligatorios, o sea, pasaron de ser 7 años a 10. Esta ley fue conocida como la Ley Federal de Educación y, perdón, esa era la 24.195. La Ley Federal de Educación, que se dividió en 5 partes del sistema educativo, que venía a ser el inicial, pasó a ser de 3 a 5 años, que eso ya estaba en el sistema. Después el EGB siendo de 9 años, que venía a ser de primer grado a noveno grado. El podimodal siendo 3 años de orientación, y la educación superior también, y por último la educación cuaternaria, dirigida a la capacitación profesional. Las provincias no tenían en este caso la capacidad ni los fondos económicos para llevar a cabo estas medidas, y bueno, fue justamente por esto que se hizo la desigualdad en cuanto a lo educativo entre las provincias. Y bueno, también como había dicho, los salarios bajos de los docentes, y tuvieron como una marcha en cuanto a eso, a la desigualdad y los salarios bajos. Pasáncito. Hola, ¿se escucha? Sí, amigo. Sí, Una pregunta, profe. ¿Hay inconveniente con que tenga la cámara apagada? Es por cuestiones de conexión. y no tendría autoridad moral para decírtelo. No hay Bueno, problema. yo voy a hablar un poco de lo que es la educación física y los deportes, ¿sí? En la década, desde el 89 al 99, hubo muchos cambios para lo que fue los deportes, ¿sí? Partiendo desde 1989, que sale la ley número 20.655, que es la que promueve el deporte sobre todo el territorio de la Argentina, ¿sí? ¿Por qué fue esto? Por un decreto presidencial número 1237, que quería impulsar a los jóvenes a que tuvieran más hábitos deportivos y demás. Bien, por eso se creó el Congreso de los Deportes. El Congreso tuvo tres presidentes, se podría decir, que tuvieron en 3 periodos. Uno fue de 1989 a 1992, que fue Fernando Galmarini. De 1992 al 95, que estuvo Livio Forneris. Y del 96 al 99 estuvo Hugo Porta, ex rugby, ex Puma. Fernando Galmarini tenía 2 concepciones. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Tenía 2 concepciones grandes del deporte: el deporte de alto rendimiento y el deporte social. El deporte de alto rendimiento eran los propios de competición, los que iban a las copas y demás. Y el deporte social lo dividía en 3: el deporte formal, modelo de gimnasio y modelo de gimnasta solitario. El deporte formal era de los clubes federados, por ejemplo, de fútbol, de básquet, de handball, vóley. Todos aquellos que estaban federados y estaban bajo un ente regulador, él los consideraba como un deporte formal. Tenemos el modelo del gimnasio, ¿sí? Que era donde se priorizaba más que todo las técnicas y no tanto la competición, como por ejemplo el gimnasio mismo, los que practican tenis, los que practican el pádel y demás. Y el modelo del gimnasta solitario era para aquellos que no estaban bajo ningún ente regulador y que ellos podían moderar sus cantidades de entrenamiento y demás. Por ejemplo, la gente que sale a correr o aquellos que se juntan por hobby,
a jugar en una plaza, a jugar al fútbol o jugar al básquet y demás. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos a Livio Forneris, que estuvo desde 1992 al 95, ¿sí? Él entró diciendo que iba a tener un buen desempeño argentino en los Panamericanos, en 1995, que fueron en Mar del Plata, ¿sí? Podemos decir que en este periodo, Argentina en los Juegos Panamericanos tuvo una gran presentación, se podría decir. Tuvo un destaque de medallas con 40 oros. Se ingresaron nuevos deportes, tales como el triatlón, el bádminton, karate, el esquí acuático, la pelota vasca y otros más. Y Argentina queda en el cuarto puesto de medallas recibidas con 109 medallas. En ese momento, fue una de las marcas más altas que había tenido. Después, este hombre se vio metido en polémicas, puntualmente porque había tenido conflictos con Maradona y otros deportistas más. Entonces, todo esto que había conseguido con los Panamericanos se vio un tanto opacado por todo lo que venía atrás, más que todo en sus conflictos personales. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos a Hugo Porta, que estuvo en el mandato desde el 96 al 99 y tuvo mucho destaque en la práctica deportiva. Se empezó a tener una concepción distinta, porque este hombre era ex Puma, y venía como que el que tenía que estar a cargo de este congreso tenía que ser alguien que tuviera experiencia en las canchas, que tuviera experiencia en el ámbito deportivo, ¿sí? Tuvo mucho destaque, porque lo incentivó mucho, pero lo criticaron mucho, principalmente gente que no estaba vinculada al deporte, porque dice que se invertía demasiado presupuesto en lo que era la estadía y demás de los deportistas de competición, tanto en las estadías en hoteles, en alimentación, en traslado y demás. Pero la gente que sí estaba vinculada al deporte decía que la recepción que tuvieron hacia ellos, con este señor a cargo, fue buenísima, porque se los tenía desde otra vista, estaban más cómodos, tanto en hoteles, con tiempos de traslado y demás. Yo me promovía la idea del deporte para todos, ¿sí? Desde incentivar a los niños con el juego hasta que sea más fácil entrar a competir en un deporte. Bien. Bueno, ahora voy a hablar porque me salté esa diapositiva porque no lo pude hacer. Es que en 1993, ¿sí? Hay cambios en cuanto a lo que es la educación física, ¿sí? Porque se lo tenía como un integrador personal y un integrador psicofísico, ¿sí? Tanto de los niños como de los adultos y demás. Entonces, se lo tiene que integrar desde jardín con este modelo de integrador psicofísico, este integrador, perdón, no me sale la palabra, este integrador psicofísico se lo empieza a tomar desde el jardín, ¿verdad? Así que bueno, eso fue un poco lo que yo quería hablar de la educación física y el deporte. Otra vez destaco que tuvo mucho énfasis en lo que fue el deporte, más que en educación física, en estos 10 años, desde el 89 al 99. Listo. Bueno, no hicieron los de hitos o los momentos importantes. Bueno, vamos a lo que corrigen. Lo de hitos no lo quise poner en un Power aparte, ya que fue hechos que marcaron a la sociedad, más que nada. Estaban la mayoría puestos en la parte de sociedad. Ah, bueno. Dale. ¿Los Bueno. que corrigen? Yo soy el grupo de que corregimos, con Celina, Román y Karen. Dale. Bueno, yo la parte de más o menos de deporte que estuve viendo, falta que en el 92 faltó, bueno, no sé si lo tenían en el trabajo, no lo dijeron. En 1992 se crea la Secretaría de Deporte de la Nación. Después, bueno, todo lo que fue deporte, el vóley, el vóley, bueno, el mundial estuvo, la participación en el mundial, ya obtiene el bronce. Después que en fútbol llegan a la final de Argentina-Alemania en 1990, en el Mundial de Italia.
ahí llega a la segunda final consecutiva. Después que en el tenis, bueno, Gabriela Sabatini obtiene 2 grandes títulos por lo menos en Estados Unidos, un US Open y un Master, y le gana, bueno, a la que era número 1 del mundo en ese momento. Y bueno, para agregar eso, que no estaba en hablar de deporte por eso. Después no. En deporte eso, y después en política de vida bastante completo el contenido que dijeron, ¿no? Después hay cosas de detalle como el CENAR, que se remodeló, bueno, pero no le va tanto a lo grande. Bien, ¿otro? Bien, yo estuve viendo la parte de organización política. Vi que se basaron bastante en Menem, no sé si se basaron un poco más en, bueno, de la Rúa. También, bueno, el tema de las elecciones, calculo que en el trabajo lo deben tener, pero por el tiempo fue como medio imposible desarrollarlo. Bueno, también tenemos el destaque de las terceras fuerzas, los indultos, y eso. Después, en lo que es la parte de educación, bueno, todo lo que son las leyes, Perdón, está bastante Sarina, desarrollado. ¿Sí? decir a grandes rasgos lo de los indultos para ver si ellos los tienen. Sí, lo de los indultos era bien lo de los scratches que se hacían, digamos, de los líderes exguerrilleros hacia todo lo que fue, digamos, lo que es la corrupción, y bueno, también está como dentro de un hito, de ahí de las apariciones públicas de los hijos, que era la identidad de la justicia contra el olvido y el silencio, que también tenía que ver, bueno, con todos los scratches. Bien, ¿qué más? Permiso. Me parece que estaba puesto en el PowerPoint, si no me acuerdo. Sí. Estaba, no Sí, sé sí, si estaba- lo mencionaron en estaba la puesto, amigo. exposición. Yo me olvidé de mencionarlo, pero sí está en el trabajo y en el babor. Bien, buenísimo. Y bueno, lo de educación me pareció también muy completo. Economía también hablaron bastante de Cavallo, que fue también muy, muy importante, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, y bueno, todo lo del dólar y la crisis que empezó un poquito más tarde, pero que ya venía antes. Después el PowerPoint también estuvo muy bien, muy sintético de información y las imágenes. ¿Otro? Hola, ¿se escucha? Por lo menos Karen estuvo en sala de espera esta tarde, porque no vio toda la parte de la exposición. Y Lula estaba trabajando y no estaba con gente, justo no pudo asistir. ¿Quién es? Karen, ¿quiénes son las que faltaron? Karen Correa entró a la llamada porque entró tarde, me parece. Karen Y no Correa, aceptaban. ¿y quién más? No, Lucía Vergara. Karen había entrado y tenía, o sea, iba a corregir sobre hitos y social, pero cuando entró de los sociales habían hablado y bueno, hitos después al final no hubo, ¿no? Ahí estaban los sociales antes, ¿sí? Todos juntos. Bueno, que después me escriban por privado Karen y Lucía. Claro. ¿Está? Bueno, chicos, yo nada más tengo para decirle que me parece que el PowerPoint, sobre todo en la parte de educación, estuvo muy escrito, que no era necesario escribir todo, sino podíamos haber escrito las palabras claves de cada artículo de ley, ¿sí? Sea de transferencia como las otras dos leyes. ¿Está? Y con respecto a eso de la ley de transferencia, si bien pusiste el artículo, ojo que la ley de transferencia, vos hablabas mucho de la desigualdad que se daba en las provincias, pero era netamente económico, ¿no? Porque lo que se pretendió acá es que el mantenimiento de los colegios nacionales pasen a las provincias, ¿sí? Entonces dejaron de ser nacionales y pasan a ser provinciales. Pero todo lo que tenía que ver con el programa de estudio, los lineamientos y todo, era a nivel nacional, ¿no? O sea, lo que hizo Menem junto con toda su teoría privatizadora es sacarse y el Estado se tenía que sacar todo aquel gasto que implique
tener algo. Entonces, se sacó todas las empresas, que muy bien ustedes dijeron, estatal y la privatizaron, a los colegios se lo mandaron a las provincias, el que lo podía pagar a los docentes que lo pague, y si no, no, a partir de ahí empieza una precarización del salario docente, ¿no? Lo digo para que quede bien claro. Y, después el resto de la información estuvo muy completa, chicos. La verdad estuvo muy bien para lo que creo que corrigieron los chicos. Enzo, que habló de la parte del vóley, fútbol y el tenis, podrían haberse mencionado porque además hay muchas fotos y artículos sobre eso. Lo podemos agregar si es que no tienen. Y con respecto a lo que decías vos, Celina, de la Rúa, sí, convengamos que la idea era justamente que terminen ahí. Sí se podía decir que se viene la debacle económica, política, o sea, empieza la Rúa con un partido político grande, digamos, que lo lleva el gobierno, pero a partir de que asuma empiezan las divisiones y los problemas económicos, ¿no? ¿Y qué más? Nada más, eso nomás. Todo muy bien, muy bien la información, chicos. Creo sí que a esta altura podríamos haber hecho puntos sintéticos con respecto al PowerPoint. Es la única sugerencia que les puedo dar. ¿Mm? Muy bien. Gracias, profe. Nos vemos Bueno, el viernes que profe. viene. Gracias. Bueno. Muchas gracias, profe. Dale, chao, chao. Nos vemos, profe. Chao. Che, hay que ir a la otra reunión. Enzo, Sí, tienen No que ir sé a la por qué no otra. saludó. después nos pasamos los trabajos así corregidos. Dale, yo ahora te No, lo no le paso. pase Te nada. escribo. Pero ya está, o sea, ya se tomó el palo así de una. Sí, tienen que ir a la ¿Es otra que reunión ya ahora. arranca la otra o no? Ah, son menos cuartos, ¿verdad? Mm. Está Claro. justo con tiempo. Al otro lado. Nos Ay, vemos yo que quería en la pasar otra. un video. Va a pasar.